Tlanextili noikni mechtlajpaloa manipa intonali setekpatl iteotlapaleuil chalchuitotoli youaltekuhtli youaltekuhtli itztli iuan iteotlapaleuil inahualtzin tzinacatl. Hola hermanitos, muy buenos días. Los saludo en esta nueva oportunidad de compartir un poco de este día, en esta trecena que inicia uno cuchillo de pedernal con el protector del guajolotito de jade, al mismo tiempo hablarles de que hoy nos acompaña el Señor de la noche, lo oscuro de la obsidiana, ¿verdad? Eh, hoy es un día especial para el trabajo nahuálico, para el trabajo con los abuelos, con los ancestros, ¿verdad? Eh, un día muy factible para que nosotros podamos vibrar y esta energía sagrada, ¿no? Bueno, la trecena de Setecpal termina con Itzcuintli. Son 13 días donde nosotros podremos trabajar, influir justamente para este trabajo nahuálico en la ensoñación. Nos muestra que el regente, el protector de esta trecena es Mictlantecutli, el señor del descanso, ¿verdad? De Mictlán para el lugar de la paz, de la tranquilidad, de la transmutación, de la transformación. Pero también tenemos a un Tonatiuh, el que irradia luz y calor, quienes nos enseñan la luz y la oscuridad en la que nosotros podemos desenvolvernos. Y vemos aquí a un personaje activando esta parte de nuestra nuca, de la parte del, donde tenemos uno de los cuellos muy importantes, ¿verdad? Que para que activemos nuestro topiltzin también, pero también para que activemos nuestra energía en el viaje onírico, en el viaje de los sueños, de la ensoñación. Como podemos ver, está un personaje dentro del agua que está fluyendo, que justamente simboliza la ensoñación. Tonatiuh nos pone de manifiesto la entrega de la palabra florida, pero esa palabra florida debe de observarse, debe de verse, ¿verdad? El abuelo Mictlantecutli nos muestra por aquí, miren, un bulto mortuorio con una bandera, que uno de los objetivos es saber vivir en estas muertes pequeñas que es noche a noche que vamos sucediendo, ¿no? Bien, y tenemos que el día de hoy tenemos a una energía hermosísima que es Tecpat, cuchillo de pedernal. Con el Señor de la Noche tenemos aquí a Itzli y aquí sucede el caminar de las tres cenas, ¿no? En el Amochtli, Tezcatlipoca, tenemos a un Xiutecutli, a un Señor del Fuego Celeste, ¿verdad? El centrador también, ¿verdad? Vemos como la energía que emana el tonali de su ombliguito, de su shikli, y vemos que aquí tenemos el símbolo del piecito cortado del abuelo Tezcatlipoca. Pues aquí nosotros en esta trecena nos invita a trabajar con cortar, con dar nuestra ofrenda a todo aquello que nosotros queremos cambiar, ¿no? Por ejemplo, queremos cambiar hábitos, queremos cambiar de trabajo, queremos cambiar quizá de pareja, de relaciones, pues implica cortar. Y el cortar duele, el eliminar eso duele, esa, esa, ese hábito nocivo para nuestro existir. Por ello, es interesante ver el tonali de Tecpat. Vemos a un personaje que está activando precisamente sus chalchihuitl. Ajá, aquí miren, uno de los cuellos que es Chalchihuitl con fuerza de voluntad. Y van a decir, bueno, ¿y dónde dice Chalchihuitl? Aquí está, miren, este es Chalchihuitl. Lo que está viendo aquí, vemos el personaje que lo está activando con un punzón de hueso. Aquí está Chalchihuitl.
Pero ¿por qué Chalchihuitl? Bueno, Chalchihuitl, bueno, de agua. Aquí está el agua. Pero, pero tiene que ser en una persona así, veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. En esta trecena de Setecpat, principalmente el día de hoy, vamos a activar nuestro tercer ojo, nuestra percepción. ¿Para qué? Para que podamos fluir y dejar fluir esta vivencia. Además de que este personaje que vemos aquí tiene igual estos 13 ataditos. Ajá. Esos 13 ataditos que nos ayudan a trabajar con TECPAD. Precisamente el día de hoy tenemos aquí, miren, a un personaje, este inicio de trecena de CTECPAD, a, un, a una energía femenina. ¿Por qué me refiero a femenina? Es una mujer que está sentada en su casa. Recuerden que nuestro cuerpo es el templo, es la casa. Además, que ella está dando su ofrenda, su como tlamacasque, como ofrendador, como ofrendadora, un molcajit, un molcajete, ¿sí? Un cachit, molcajete, con sustento de color amarillo, pero tiene franja roja. Ese sustento se da con esa fuerza de voluntad, ¿no? Y tiene cuatro tamalitos que se refiere a los cuatro rumbos. Dar esa ofrenda a esos cuatro rumbos, dar la palabra, si se dan cuenta, tiene cuentas de color jade, pero de color amarillo. Recuerden que el color jade es la palabra transparente, honesta, comprometida con uno mismo, ¿no? Ser sinceros con nosotros mismos para que podamos trabajar en armonía. Y toda esta palabra transparente, honesta, que fluye, que comunica con armonía, pero sobre todo sumándole esta palabra que ofrendamos, este conocimiento, ¿verdad? Ese vibrar de hablar con conocimiento, de hablar con conciencia. Por eso decimos coloquialmente, antes de expresar, antes de opinar, antes de juzgar, conecta mente con la boca. Piensa lo que vas a decir, porque eso que tú vas a decir puede lastimar como ese cuchillo de pedernal, pero también puede dar perfume. Por eso vemos que la palabra florida, para que sea palabra florida, tiene que ayudar a fluir, a ser transparente, a ser honesto, pero con conciencia, con conocimiento, ¿no? Vemos a un personaje que está sentada cómodamente, a la vez nos muestra, no nos muestra sus 5 dedos, muestra 4 dedos. Estos 4 dedos nos indica, nos recuerda, transforma. Recuerden que la mano, el matli, nos simboliza la transformación, que a partir de aquí puede surgir esa mariposa que sea libre, que vaya donde tenga que ir. Pero sobre todo nos indica que busquemos esa transformación, ese cambio en estos 4 rumbos. El rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz, del conocimiento, el oriente por donde sale el sol, el oriente por donde sale el sol, donde podemos pedir Tlamatilistli, sabiduría ancestral, sabiduría que tenemos aquí, solo tenemos que activarlo. Ixpetlanilistli, la conexión. Ixpetlanilistli quiere decir ese relampagueo tan rápido, tan fugaz, pero es ese momento de elevación, de empoderamiento energético, de estar en esos estados elevados de conciencia a través de la meditación, a través de los ejercicios nahuálicos, ¿no? Entonces es ese momento que dices, ahora entiendo, ahora comprendo el porqué de mis dudas y el porqué de mi actuar. Tenemos Tlacachipeualistli o Tlacayopatilistli, que es cambio de piel. El conocimiento, la iluminación, la conexión me lleva a un cambio, a una transformación energética, a una transformación de pensar, de sentir, de vibrar, pero sobre todo de vivir y caminar, ¿no? Y el siguiente rumbo, ¿cuál sería? El del
Yolchikawalistli. Puedes tener conocimiento, puedes tener conexión, reflexión, asimilación. Puedes decir, sí, voy a cambiar. Pero si no le sumas esta fuerza de voluntad que es Yolchikawalistli, difícilmente podrás avanzar. Por eso es necesario estos cuatro rumbos. Vean, también aquí nos habla de estos cuatro rumbos de Chalchihuitl, de percibir, de conocer de estos cuatro rumbos. Tlamatilistli, sabiduría. Yolchicao Ishpetlanilistli, conocimiento e iluminación. Tlacayopatilistli, cambio, transformación. Yolchicaualistli, fuerza de voluntad. Su casa está, tiene raíces, está empoderado. Su casa está bien estructurado. La cabeza tiene estas franjitas, estas rayitas, que es el conocimiento, la sabiduría, a través de vivir con esa palabra florida, aprendiendo a compartir esa palabra florida. Pues entonces, aprendamos el día de hoy, hermanitos, a compartir nuestra palabra florida, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, que estemos viviendo, que sea esa nuestra ofrenda de dar nuestra palabra florida. Y en la noche podemos trabajar con nuestro Tezcatlipoca. Este es un portal en donde nosotros podemos estudiar a nuestro ser interno a través de la ensoñación, que al mismo tiempo nosotros podemos ver, miren, son cuatro tecpats, cuatro cuchillos de pedernal, pero están en color rojo y negro, lo que nos indica que podemos vibrar y trabajar, ¿verdad? Con esa iluminación, con ese cortar. Pero tiene un centro de color rojo, un círculo grande de color rojo. Para poder trabajar, fuerza de voluntad. Color amarillo, conocimiento. Y al centro encontramos a un espejito de obsidiana, que es nuestro ser interno. Y ya un círculo muy pequeño que es de color blanco, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, que en náhuatl le decimos Neltilistli, mi verdad. El trabajar con mi ser interno, con mi Tezcatlipoca, con mi lado oscuro, tengo que aprender a trabajar eso. Con lo espiritual. Ay, pero ¿por qué? Vean, la mano izquierda nos lo muestra Tezcatlipoca. Él es Tezcatlipoca. Y como pueden ver, en su boca emana también la palabra florida, lo que nos invita a trabajar en el mundo onírico, en el mundo del sueño, del ensueño, con nuestra palabra florida, cortando. Y aquí tenemos estas madejitas de nuestra gran abuela Tlazoteo, tejiendo esa palabra florida en el ensueño, tejiendo, sanando nuestras vivencias primero para poder sanar a los demás, ¿no? Bueno, hermanitos, les deseo un excelente día. El día de hoy, en la noche, podamos trabajar con Itzli, con lo oscuro de la obsidiana, nuestra conciencia más interna, pero también con nuestra ecolocalización, nuestro trabajo como Tzinacatl, como murciélago, que el poder del murciélago nos ayude a encontrar nuestro más anhelado, nuestra más anhelada respuesta a esta vida, a esta existencia. Y recordarles e invitarles, pues que nos acompañen en las clases. Tenemos clases de Tonalpowali, tenemos clases de náhuatl básico, tenemos clases que corresponden al trabajo nahual, a lectura de Amochli, lectura de códices que algunos le llaman, ¿verdad? Que nos ayuden a caminar en estas tres escenas, a vibrar como lo que somos, herederos de un conocimiento ancestral que no debemos de descartarlo. Y termino compartiéndole esta frase nomática, Nehuatl, ni Nahuatl Tlacatecolot. En mi saber, en mi sentir, en mi seguridad de ser, yo tengo la raíz de un ser, de una energía, como el Nahual que eleva su energía para poder vibrar
con la identidad de una persona, con el poder, con el conocimiento, pero también con la medicina del tecolotito. Timoitas que oxetonali. Nos vemos otro día. Que tengan pues un excelente día, hermanitos, y pues vibremos alto.